Bien, continuando con Apocalipsis, capítulo 1, vamos a analizar los siguientes puntos acerca de que por qué el Señor está en medio de su iglesia. Vimos esta mañana algunos puntos de ellos. En primer lugar, vimos que Él está empoderando a la iglesia. Les da poder, por eso está en medio de la iglesia, en medio de las lámparas. Empodera a la iglesia para que sea luz a las naciones. Y eso es lo que la palabra de Dios dice también en otros versos, apoyando lo que Juan está diciendo. Luego lo segundo que vimos, Él está en medio de la iglesia porque intercede por ella, intercede por su iglesia, describe las ropas de un sacerdote, del sumo sacerdote, y esto es lo que Jesús hace por su iglesia. Luego, en tercer lugar, vimos que Él está en medio de su iglesia para purificar su iglesia. Y si dentro de la purificación tiene que llevarse a algunos, así lo hará. Esto es lo que hemos encontrado a través de las Escrituras, por ejemplo, en el libro de los Hechos, con Ananías y Zafira, cuando ellos engañaron o mintieron al Espíritu Santo. Y recordamos que Pedro, en 1 de Pedro 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. Y esto es lo que Él hace. En tercer lugar, como te dije, Él está para purificar a su iglesia. Y en cuarto lugar, vimos que Él está presente para hablar con autoridad. Nos quedamos ahí, no lo hemos analizado, no lo hemos desarrollado, así que vamos rápidamente al verso 15 del primer capítulo de Apocalipsis. Primer capítulo de Apocalipsis. Verso 15, la parte final dice: y su voz como estruendo de muchas aguas, de muchas aguas. ¿Has visto grandes cataratas? ¿O has tenido la oportunidad de presenciar grandes cataratas? Yo he tenido oportunidad de presenciar cataratas gigantes, inmensas, y su sonido es ensordecedor. O sea, tú no puedes hablar. Tuve la bendición de conocer el Niágara, y cuando estuvimos ahí para poder conversar entre mi esposa, mi hijo y mi cuñado, quien nos llevó, teníamos que gritar: sí, y este es del lado, y gritábamos, porque era, y no te puedes acercar mucho, y el sonido es como caen de una altura muy alta, y es un golpe vacío, y es una cantidad inmensa de agua. El sonido es muy fuerte, y este sonido se escucha no solamente cuando estás ahí. El sonido se puede escuchar a mucha distancia, a kilómetros, diría yo. Como les dije, Dios me dio la bendición de poder conocer parte de su creación, y tuvimos que ir a comprar. Estuvimos muy lejos, salimos en auto, fuimos a comprar unas cosas, y aún de ahí se podía escuchar a lo lejos este sonido de las cataratas. Y es lo que el Señor dice en el verso 15, la parte final: y su voz como estruendo de muchas aguas. Y esto es, básicamente, Él está presente dentro de su iglesia. Está hablando para ver, cuando se volvió Juan en el verso 12, Él está en medio de su iglesia para que, el punto cuarto es para hablar con autoridad a la iglesia. En Ezequiel, capítulo 43, verso 2, tiene básicamente el mismo pensamiento. Ezequiel 43, 2, te lo voy a leer. Dice lo siguiente acerca de esto: y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Básicamente tiene el mismo pensamiento sobre Dios. Es la voz de la autoridad, es la voz atronadora, como es, como te digo, la catarata, la voz de poder, la voz que manda. Es la voz que en el Evangelio, escrito por el mismo que escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Dice que algún día hablará y cada tumba toserá a su víctima, muerta de todos los lugares. Entonces, es la voz de Cristo hablando a su iglesia. Es la voz que habla con autoridad. Él habla a través de la palabra, de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, a través de lo que encontramos y conocemos como la Escritura. Él nos habla a través de este libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que significa, o lo que Juan ve y trata de, tal vez de alguna manera, identificarlo con algo. Su voz, esa voz de autoridad, habla con autoridad a la iglesia, y es así. Su palabra es autoritaria, su palabra es una palabra que demanda autoridad, no requiere, que es de autoridad, y requiere que se le obedezca a los creyentes, porque es autoridad, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Entonces, esto es lo que Juan está mencionando en este verso, en el verso 15. Y luego el quinto punto: ¿por qué está allí Jesús en medio de las iglesias? Está no solamente para hablar con autoridad a la iglesia, está para controlar a la iglesia. Verso 16 dice, del capítulo 1 de Apocalipsis, verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice, y en su diestra, en su mano derecha, básicamente, tenía que 7 estrellas. Alguien puede decir, bueno, esto puede ser seguridad y protección, tenerlo entre sus manos, pero no creo que sea esto la interpretación. No calza dentro del contexto, no guarda una hilación, no guarda un continuo, ¿ya? Lo más probable es, como algunos eruditos, algunos teólogos mencionan, que cada una de las estrellas, está hablando de 7 estrellas, sea posible que signifique que Él controla a las iglesias, ¿correcto? Y cada una de estas iglesias tiene un mensajero. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Cada estrella tiene un mensajero. Ahora, Él las controla. La mano derecha es mano de poder, que concuerda con el punto anterior. Es la mano de autoridad, la mano de la fuerza. Y podemos ver este mismo pensamiento en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es la misma idea. Del mismo modo, lo encontramos en el capítulo 3, igual, al inicio, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y ambos muestran la idea de control cuando se desarrolla por completo tanto el mensaje a Sardis como el mensaje a Éfeso. Es decir, el Señor de la iglesia controla estas estrellas. La pregunta es, ¿quiénes son estas estrellas? Son 7 mensajeros. Ahora, el punto es, la palabra mensajero o enviado en griego es ángelos. Se refiere y significa literalmente mensajero. Ángelos significa literalmente mensajero. Se refiere a un ángel, y puede ser, porque a lo largo del libro de Apocalipsis vamos a encontrar esta palabra de ángelos refiriéndose a ángeles en diferentes capítulos del libro de Apocalipsis. Pero no creo que se refiera aquí a los ángeles, porque no hay ninguna enseñanza en la Biblia, no hay ninguna muestra en la Biblia que Dios nos da, en ninguna parte, que los ángeles sean líderes de las iglesias. En ninguna parte de las Escrituras nos muestra que los ángeles son líderes de las iglesias. Algunos sugieren que estas 7 estrellas representan uno de cada iglesia, representan a los ancianos o 7 líderes o pastores. Y según el contexto, es la interpretación más adecuada. Y cuando dice que te sostengo en mi mano, es como un símbolo que sostengo todo el liderazgo de esa iglesia en mi mano.
y sostengo toda esa iglesia con mi mano. Es lo que está diciendo el Señor, con mi diestra. Entonces, Él controla a su iglesia. Cada líder importante es importante para ser sostenido con la mano de Cristo. Es que en realidad quien sostiene a su iglesia es Dios, es Jesús. No solo los mensajeros van a entregar la carta, como algunos piensan, como algunos creen, porque nunca los ángeles han sido determinados para esto, para que los ángeles dieran una carta a la iglesia. Nunca Dios ha hecho esto, pero sí ha usado a personas. Son 7 líderes claves, son 7 personas que están a cargo de las diferentes iglesias, que Jesús dice, yo sostengo a ellos, porque en realidad es Jesús quien sostiene su obra. En realidad es Jesús quien nos sostiene. En realidad es el Señor quien nos tiene de su mano derecha y nos asiste. Él está controlando, Él tiene el control de todo. Él tiene el control en sus manos. Entonces, y ese control, recuerden, el control de la iglesia lo hace a través de los líderes, lo hace a través de las personas que Dios ha destinado como personas que llevan el ministerio dentro de una congregación. Y esto es lo que Dios está mostrándonos por medio del apóstol Juan. Él simplemente está diciendo, sostengo el liderazgo de la iglesia, y en pocas palabras, yo sostengo a la iglesia por medio del liderazgo de las 7 estrellas. Entonces, esto es porque Jesús está en medio de los 7 candeleros, ¿correcto? Entonces, ya no solamente tenemos que estar para hablar con autoridad a la iglesia, no solamente está para controlar a su iglesia, en sexto lugar, Él está ahí para proteger a su iglesia. La tercera cosa que tenemos que ver, que Él está ahí para proteger a su iglesia. Verso 16. Después de las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, esto significa juicio. Vamos al capítulo 19, por favor, del mismo libro. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí nomás, capítulo 2, por favor, capítulo 2, regresamos a Apocalipsis, pero esta vez al capítulo 2. El verso 12, cuando habla la iglesia de Pérgamo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Escucha, cualquiera dentro de la iglesia que amenace la vida de la iglesia, cualquiera que amenace o que intente sembrar mentiras, que intente sembrar herejías, cualquier incrédulo, cualquier persona que venga a corromper la iglesia, como lo intentaron hacer en el capítulo 2, que está mencionando en el mensaje a Pérgamo. Él dice, sacaré mi espada y la usaré. Voy a desterrar a cualquiera que ose dañar mi iglesia. Voy a proteger mi iglesia. Jesús va a proteger a su iglesia. Es lo que Juan está viendo en esta visión. El Señor está en medio de la iglesia. ¿Por qué? Para protegerla, para cuidarla. Y la palabra, Él no quiere liberar una batalla por fuera, Él quiere liberar una batalla, por así decirlo, por dentro. Y la palabra para espada, aquí, en el verso 15, el verso 16, cuando dice de su boca salía una espada, esa palabra espada es rompeia. Hay 2 tipos de espada, una espada corta, una espada larga.
es la espada más o menos que tal vez vemos en la televisión, la que el rey Arturo sacó de la piedra. Ya esa es una espada. Para cuando la Biblia habla, poder diferenciar las espadas, esta espada, la espada larga, es rompella. Y es una espada grande de doble filo y ancha. Y esta espada hace un daño tremendo cuando cae sobre la persona. Y normalmente cuando un guerrero usaba este tipo de espada, que no era muy común usarla, pues hacía un daño tremendo a sus enemigos. Aquí está el Señor, Jesús, el Señor de la iglesia, derrotando a sus enemigos, aquellos que quieren atacar a su pueblo, aquellos que quieren hacer daño a su iglesia, aquellos que quieren dañar a su iglesia. Él los va a destruir, Él los va a aniquilar, Él va a tomar la espada de su boca. ¿Y qué va a hacer con ellos? Él se va a ocupar de ellos. Su palabra es potente, su palabra es destructiva y también lo es su poder. Por lo tanto, Jesús no solamente está en medio de la iglesia para controlar a su iglesia, está en medio de la iglesia para protegerla. Es el Señor quien protege a su rebaño, es el Señor quien va a proteger de las herejías, es el Señor quien va a proteger de cualquier persona que se levante para dañarla. Entonces, esto es lo que Juan está mencionando. Es Jesús, la voz fuerte, la voz como de trompeta, estaba en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, y estamos viendo por qué Jesús está en medio de todo ello, porque está en medio de la iglesia, no solamente para darle poder a la iglesia, como hemos visto en primer lugar, Jesús estaba ahí para darle poder a su iglesia, y eso lo hemos desarrollado esta mañana. Entonces, no solamente para empoderar a su iglesia, Él estaba ahí también para interceder por su iglesia. Él intercede por su iglesia, Él es el sumo sacerdote, como lo hemos visto en esta mañana. Él también está ahí para purificar a su iglesia. Y si eso conlleva a la muerte, así lo va a hacer. Si eso va a tener que dolerte para podarte y para que lleves más fruto, así lo va a hacer. Él lo que quiere es que seamos cada vez más semejantes a Cristo. Aquel que la buena obra empezó, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo menciona esto a la iglesia de Filipos. Y Juan capítulo 15 nos dice que el Señor va a tener que cortar aquello que no nos permite producir más fruto. Entonces, Él está allí también para purificar a su iglesia. Y también hemos visto, en cuarto lugar, acabamos de ver que Él está ahí presente para hablar con autoridad. Su palabra es autoridad, su palabra se tiene que cumplir. Dios nos ha dejado su palabra para sujetarnos a ella, no para cuestionarla, no para ver los puntos que me gustan o no me gustan. No es para escoger lo que yo quiero obedecer o no. No es para decir, bueno, a esto no me someto, a esto sí, que los tiempos han cambiado. Dice que su palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces su palabra nos habla con autoridad. Es por eso que Él está en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para hablar con autoridad, y lo hace por medio de su palabra. Su palabra es la autoridad inicial y final. Fuera de ella no hay más autoridad para el creyente. Entonces, es por eso que Él está en medio de los 7 candelabros o de las 7 iglesias. Y en quinto lugar vimos que Él está ahí para controlar a su iglesia. Él la tiene que controlar. Básicamente es lo que Él hace, controla todo, controla la sana doctrina, controla todo lo que se realiza dentro de la iglesia. Entonces, y para eso utiliza ¿a quién? A los líderes de la iglesia, para implantar la sana doctrina, para implantar una doctrina que va conforme a las Escrituras, una doctrina que honre y glorifique a Dios, porque para eso está el ser humano aquí. Y no utiliza ángeles, como hemos visto. Y último punto que hemos visto hace un momento, Él está ahí para proteger a su iglesia. Él va a ir en contra de cualquiera que trate de amenazar o de hacer daño a su iglesia. La espada de su boca saldrá. Ya lo menciona en el capítulo 19, verso 15, al final. Es un momento de juicio también. Lo hemos visto en el capítulo 2, el verso 16, en el mensaje a Pérgamo. Y dice, arrepiéntete. Tienes que arrepentir, si no, haré guerra contra ti. Y la pregunta es, ¿hay alguien que le ha podido vencer a Dios? ¿Alguien podrá derrotar
O como dirían los jóvenes, ¿alguien siquiera le podrá hacer cosquillas a Dios cuando se le enfrente? Nadie. Es más, Jesús no necesita ni siquiera levantar una espada, simplemente habla a sus enemigos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Caen. Son aniquilados simplemente con ellos. Punto 7. ¿Por qué el Señor está en medio de su iglesia? Verso 16 dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor está en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que la iglesia refleje su gloria. Dios quiere que la iglesia refleje su gloria. Y esto lo he compartido con ustedes muchas veces. ¿Quién es la imagen del Dios invisible que predicamos? El creyente. Nosotros somos la imagen de ese Dios invisible que predicamos. Si te dije muchas veces, si alguien diría, wow, me gustaría saber cómo era Cristo en la tierra, ¿qué deberíamos ser? ¿Qué deberíamos decir? No te preocupes, mírame a mí. No tanto en el aspecto físico, porque no tengo rasgos judíos, sino en las acciones, en el carácter, porque eso es lo que tenemos que hacer, asemejarnos más a quién. ¿Por qué crees que a los de Antioquía se les llamó cristianos o pequeños cristos? Porque eran el reflejo, no en la parte física, de las actitudes, del carácter de Cristo. Se comportaban como Él. Entonces, la identificación rápidamente se le puso esto. No es que los cristianos de esta región, ellos mismos se pusieron este apelativo. Es la gente de la región que como desprecio, entre comillas, como burla, le colocaron este nombre, este seudónimo, este apodo, este apelativo, ¿como qué? Como cristianos, pequeños cristos. Entonces, dice nuevamente el verso 16, su rostro como el sol cuando resplandece con su fuerza, como el sol brillando. ¿Alguna vez has visto al sol? El hermano Martín estaba contando que cuando era chico hacían concursos, ¿quién se quedaba ciego primero? Eso era, ¿no? Porque mirar al sol directo es quedarse ciego, ¿no? No se debe mirar al sol directamente. El otro día estaba escuchando por qué no se debe mirar, por los rayos, un tipo de cosas, no recuerdo, pero lo único que sé es que no debes mirar al sol directo. Entonces, es lo único que recuerdo. ¿Por qué? Simplemente te va a dañar la vista. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que era como el sol radiante. Es como que si tú levantaras la cabeza, miraras al sol y te irradia. Básicamente quiere darnos este mensaje. Entonces, volviendo a recapitular un poco, Juan primero nos dijo que su cabeza, su cabello eran blancos, como blancos, ¿no? Blancos ardientes. Y aquí Juan lo va a ver en todo su brillo. Es decir, vio su rostro y era como el sol en plenitud, ardiente, en un día despejado, en un día de verano. Pero Juan no es quien trata, recuerden, Juan voltea, como dice el verso 12, y ve todo esto en algo que Dios le está mostrando. Y él tiene que más o menos todo lo que ve, equipararlo con lo que él conoce, o tomar figuras que son de su día a día para poder plasmar lo que está viendo en su total dimensión. Entonces, cuando ve a Jesús es como cuando tú ves el sol, así radiante, es lo mismo. Pero Juan no es la idea que nace primigeniamente de él. Él toma esto del libro de los Jueces. Bien, vamos a Jueces, capítulo 5. Antiguo Testamento, capítulo 5, del libro de los Jueces. Verso 31 del libro de los Jueces. Capítulo 5, verso 31. Está en el cántico de Débora y Barak.
Es un cántico que se da después de la victoria. El verso final dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Mira, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Qué está diciendo aquí tanto el escritor del libro de los Jueces como el apóstol? Hemos dicho que Juan está diciendo: vi su rostro y era como el sol brillante al mediodía en un día de verano, en un día despejado, así. Era radiante. ¿Y qué está diciendo el libro de los Jueces? El libro de los Jueces, quien escribió el libro de los Jueces, inspirado por Dios, dice: los que aman a Dios eran como el sol ardiente en su apogeo. ¿Correcto? Los que aman a Dios es como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Cuánto es en su fuerza? Mediodía, despejado, día de verano. ¿Cómo te arde? ¿Cómo te quema? Es así radiante. Él está diciendo eso. ¿Cuál es el enlace entre Apocalipsis y Jueces? Ya que Juan toma prestado o toma estas frases del libro de los Jueces. En Jueces capítulo 5, verso 31 dice que los que aman a Dios son como el sol, el resplandor. En Apocalipsis 1:16 dice que Jesucristo es como el sol en su resplendor. Los que aman a Dios son como el sol en su resplendor. Jueces 5:31. Juan 1:16 dice que Jesucristo es como el sol en su resplandor. ¿Cuál es el punto de conexión? El punto es que el Señor brilla en su iglesia y brilla a través de su iglesia. Nosotros no reflejamos nuestra propia iluminación. Nosotros reflejamos la gloria de ¿quién? De Cristo. Y esa es la conexión. Los que te aman, dice. Los que te aman. Jesús por sí solo, Él sí refleja una gloria ardiente como el sol. Pero los que te aman, solamente para que tú puedas reflejar una gloria ardiente como el sol, tienes que amar ¿a quién? A Jesús. Tienes que amar a Dios, si no, no puedes tú reflectar una luz ardiente. Entonces, el punto es que Jesús o el Señor brilla en su iglesia por medio de los creyentes y brilla a través de su iglesia. Es lo que está mencionando aquí Juan. Nosotros los que lo amamos, nosotros los que somos sus hijos, nosotros los que realmente vivimos para Él, revelamos al mundo su gloria, porque el mundo va a observar. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Lo que está en las Escrituras. Somos luz, no porque brillemos por nosotros mismos, es porque tenemos la luz en nosotros. Y el creyente verdadero, genuino, debe ¿qué? Revelar la gloria de Dios ¿a quién? Al mundo. Te lo digo otra vez y espero que no te sea gravoso, que te lo repite y te lo reitere en muchas oportunidades a través de diferentes prédicas. El creyente debe revelar la gloria de Cristo. El creyente debe mostrar la gloria de su Creador. Nosotros somos testimonio de que ese Dios invisible existe. Eso es lo que debemos ser. Es por eso que Jesús está en medio de su iglesia, dice Juan, para mostrar a través de su iglesia su gloria. ¿Cómo el mundo va a conocer la gloria de Dios? ¿A través de quién? Tal vez alguien pueda decirme, Romanos 1 dice que su inmenso poder y deidad, su poder, su deidad, su creación, sí, ahí podemos ver que hay alguien, pero su gloria salvadora, su gloria de bondad, su gloria de misericordia, su gloria de justicia, ¿solo es a través de quién? Del creyente. Por eso es que está en medio de la iglesia, para que nosotros reflejemos esa gloria.
Juan lo dice, Juan lo menciona. Está en medio de su iglesia, ¿para qué? Para revelar su gloria por medio de la iglesia. El mundo está observando si Dios existe y nosotros somos quienes vamos a revelar a un Dios que es real y verdadero. Para eso está. Pero si te has percatado, la primera parte del capítulo 5 de los Jueces, el verso 31, para ser más exacto, lo que hemos leído, la última parte dice, mas los que te aman. Pero la primera parte dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. ¿Correcto? Está hablando de qué? De juicio. También apoya la interpretación de la espada de doble filo. Aquí como una espada de juicio para proteger a la iglesia de la destrucción por parte de ¿quién? De sus enemigos. Entonces el Señor mostrará su gloria a través de la iglesia. Efesios, capítulo 3, verso 21, dice lo siguiente: a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. A Él sea la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús está en medio porque quiere brillar por medio de cada uno de nosotros. La pregunta que cae de madura, para usar un término coloquial, ¿estamos dispuestos a reflejar esa gloria? ¿Estamos dispuestos a brillar reflejando a Cristo? El mundo puede vernos a nosotros y ver a Cristo reflejado en nosotros. Y no estoy hablando de la parte física, de la parte exterior, porque lamentablemente cuando dicen que seamos imitadores de Cristo hay una secta, para ser más exacto, los israelitas del séptimo pacto. ¿Saben por qué se visten así? Como israelitas. Bueno, ni los israelitas se visten así. Como estos pseudo-israelitas, que se viste así esta secta, porque ellos dicen que la Biblia manda a ser imitadores de Cristo, y Cristo se vestía así. Por eso se visten así. Yo no sabía, yo pensé que era, como son israelitas y los judíos, entre comillas, se visten así, aunque no era tanto así, pero bueno, pero así, dicen que es por eso. Estuve conversando con uno de ellos, y ellos lo toman literalmente en la parte exterior. Pero no es la parte exterior lo que Dios quiere que reflejemos de Él. Es en el carácter. Es la parte que sale de adentro hacia afuera, de lo interior hacia afuera. Es en tu andar diario, en tu vida diario, en tu día a día, en tu noche a noche, en tu mañana a mañana, en tu tarde a tarde. Entonces, es lo que quiere. Reflejará por medio de nosotros. ¿A quiénes escribe? A las 7 iglesias. Y cuando lleguemos a las 7 iglesias, a partir del capítulo 2, vamos a ver, que no es la próxima semana, vamos a ver que muchas de estas iglesias, por no decirte 5 de las 7, no reflejaban la gloria de Cristo. Alguna de ellas había menguado ese reflejo que empezó, sí, reflejando a Cristo, pero había menguado. Es por eso que Él está en medio. Y a algunas se le acusa que lo han sacado a Cristo del medio, lo han echado a un lado. Cuando lleguemos a las 7 iglesias veremos esto. Pero entonces, ahí está la visión de apertura de parte de Juan. La primera visión que él ve en Patmos, que ve encarcelado por causa de Cristo, y humildemente se presenta como alguien que está sufriendo al igual que sus hermanos, los consiervos del Asia Menor, por causa de Cristo, por amor a Cristo, por predicar la palabra de Dios.
Está ahí y dice que Jesús está en medio de su iglesia. ¿Por qué? Para empoderar a su iglesia, para interceder por su iglesia, para purgar a su iglesia, para hablar con autoridad a su iglesia, para controlar a su iglesia, la controla, para proteger a su iglesia y para ser glorificado a través de ella. 7 cosas ¿por qué Jesús está en medio de su iglesia? Ahí tienes el trabajo del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Juan ante todo esto? El verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi, caí como un hombre muerto. Imagínense, un choque absoluto. ¿Qué tal desvanecimiento emocional? Como muerto a sus pies, abrumado, inmóvil. Tal vez no es la palabra colapsó, pero sí una gran sorpresa para su vida, o casi sin vida, como muerto lo menciona. En el monte de la transfiguración, recordamos, 3 personajes: Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, como quieras llamarlo. Dice que cayó de cara y tenían miedo. Entonces, esta vez es aún peor, porque vieron a la gloria de Cristo y cayeron de cara y tenían miedo, pero esta vez es peor. Es como un hombre muerto, dice. No es simplemente cayeron y tuvieron miedo, sino que esta vez, ellos cayeron de cara y tuvieron miedo en el monte de la transfiguración, esta vez es aún peor, porque cayó como muerto. ¿Por qué? Por la impresionante gloria del Señor de la iglesia que lo ha golpeado. Por esa impresionante gloria lo golpeó y él se rindió a sus pies, cayó ahí. No merecía ser digno de ver esa majestuosidad, pero Dios se le estaba revelando a él. Cayó golpeado. Nuestra oración debe ser: Señor, golpéanos a nosotros también, para caer rendidos a tus pies y reconocer la magnificencia de tu gloria, que muchas veces no queremos hacerlo. Muchas veces nuestra respuesta no es la respuesta de Juan. Él ve la gloria de Dios y cae rendido a sus pies, cae ante esa magnificencia. Nosotros conocemos a través del libro de Apocalipsis esa gloria que Juan vio, es la gloria que nos espera a nosotros ver. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera valoramos eso. Ni siquiera nos esforzamos en agradar un poco a Dios. Y en cierta manera, de cierto modo, menospreciamos su gloria. Deberíamos nosotros caer a sus pies, ser golpeados como Juan. Tal vez no lo vamos a ver como Juan, pero leer y saber cómo es y todo lo que Juan describe y todo lo que nos espera a nosotros, deberíamos caer rendido a los pies del Señor. El Señor está en medio de su iglesia, en medio de nosotros. ¿No es maravilloso? Nos cuida, nos protege, nos habla con poder, nos empodera, va a podarnos, va a cortarnos, porque busca que seamos cada vez más santos, va a protegernos, va a hablarnos con autoridad y, oh maravilla, quiere que nosotros reflejemos su gloria. ¡Qué gran bendición! Nuestra actitud debe ser la de Juan, caer rendido a sus pies. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta tarde. Siete cosas por qué Jesús está en medio de su iglesia en Apocalipsis. Y al final es para revelar su gloria por medio de nosotros. Qué tal privilegio que el Hacedor del mundo
que el Creador, que el Redentor nos haya escogido como sus hijos, nos haya escogido como su iglesia y nos haya hecho partícipes de todos estos privilegios y bendiciones. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante todo esto? Es mi oración que sea la misma la de Juan. Padre nuestro, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Gracias por la visión que Pablo o que Juan pudo plasmar y entregárnosla por medio de este libro, el Apocalipsis. Sabemos ahora que tú estás en medio de tu iglesia para empoderarla, para purificarla, para hablar con autoridad, para cuidarla, para reflejar tu gloria por medio de nosotros. Dios, gracias, porque también intercedes por nosotros, por eso estás en medio. Tan solo pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de ello. Toca nuestras vidas, cámbialas cada día para honrarte, para glorificarte. Y al igual que Juan, Dios, pues que digamos rendido a tus pies por tanta magnificencia que somos partícipes. Gracias por este tiempo. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.